Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con el gran gusto de siempre al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está? Bien, muy bien. Si me permite ingresar a sus costumbres privadas, ¿a qué hora se acostó anoche? Después de esta raíz seguramente de encuentros, reuniones. Y eso era las 12:30 más o menos. ¿Con qué fue lo último con lo que se fue a dormir? ¿Pudo conciliar el sueño? Sí. Sí. No mucho porque tuve que madrugar Para este para venir. compromiso. Sí. Pero ¿con qué idea se fue al final de un día tan ajetreado, tan intenso? Bueno, lo que me dejó más contento es que se estaban causando las cosas en Santa Catalina. O sea, se estaba bajando la presión. Sí, yo terminé hablando con gente que me contó cómo andaban las cosas y bueno. ¿Pensó en algún momento en acudir al barrio, ministro? Por ahora no. Creo que hay que ir y que hay que hablar y que hay que establecer algunas cosas. Pero uno tiene que tener claro cómo se reaccionaría ante una situación así. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es quitar elementos de tensión y yo no sé si Si en su este presencia caso ayuda. agrega elementos de tensión o quita. Entonces no tengo claro. La familia pide que la policía entre, a los efectos, por ejemplo, de la reconstrucción. Sí. La policía hoy, ¿en qué situación está en el barrio? La policía hoy iba a acompañar a los ómnibus que iban a entrar al barrio, así que no sé, está dispuesta a hacerlo y ya lo debe estar haciendo. No es zona liberada para nada. No, hubo un momento que la policía valoró que, lo mismo que yo acabo de decir, más vale no agregar elementos de tensión, estar conectados con el barrio, monitoreando minuto a minuto, pero en lo posible no agregar elementos de tensión. Moderar la presencia policial, pero no dejarla librada. No, la policía tiene un pedido de los vecinos de hace meses de fortalecer la presencia policial, porque todo esto empieza con una denuncia que se hizo, con una carta firmada por una cantidad muy importante de vecinos contra un grupo de muchachos que robaban a los vecinos, se tiroteaban en el barrio, tenían factores de tensión con los vecinos. Los vecinos hicieron la denuncia, exigieron presencia policial, esa presencia policial se dio a través de los investigadores de la zona 4. Yo creo que en general trabajaron bien. El problema es que las investigaciones de las zonas se integran con los investigadores de las comisarías, los que antes trabajaban en la comisaría, y una cuarta parte de los investigadores de la Jefatura de Policía de Montevideo. Pero eso ha tenido algunas contradicciones porque eso ha sacado algunas posibilidades de ingresos por izquierda que existía antes, y a pesar de que la mayoría de los que han ido al barrio a partir de la denuncia trabajaron bien, en determinado momento entran quienes no están de acuerdo con ese tipo de reestructura, y en lugar de controlar a los muchachos que los vecinos denunciaban, Los golpearon. Actuaron sobre otro grupo de muchachos, que no eran los mismos, que no son delincuentes, que paran en las esquinas, toman vino, pero no tienen ningún problema con los vecinos, respetan a los vecinos los respetan a ellos, los detuvieron a ellos, los golpearon a ellos, y generó un problema con los vecinos. O sea, usted dice que la acción policial en aquel momento, atacando a jóvenes que no tenían ningún vínculo con el delito, fue una manera de rechazar la reforma planteada y de generar como esta tensión en el barrio. De un grupo minoritario. Pero eso para mí tenía una explicación, o sea, había una intencionalidad tras de eso. Lo del otro día, yo tengo claro a esta altura cómo fue, no por qué fue, no tengo claro. Lo del otro día estamos hablando de esta situación en la que vamos a ingresar ahora. Me permito simplemente detenerme 30 segundos en lo anterior. ¿Usted considera entonces que hay policías que actúan premeditadamente generando violencia? Que actuaron para generar ese clima. Para generar un clima de malestar entre la policía y los vecinos,
y fundamentalmente con los policías que habían actuado antes, Bueno. que no fueron los mismos que actuaron esa noche. Exacto, bueno, da pena porque además yo conozco el barrio Santa Catalina, de ir varias veces y es como detenido en el tiempo, ¿no? Es casi poético ese barrio, hasta los nombres de calles tienen, o sea, las calles se llaman como flores o pájaros, según recuerdo desde hace algún tiempo. Y ayer me preguntaban en una entrevista si era similar a Marconi. No, de ninguna manera, le digo. Es como un pequeño balneario, ¿no? Detenido en el tiempo. Sí, ahí. sí, y me decían, pero ahí delincuencia puede haberla, claro que sí, pero no en el grado que lo hay en el barrio Marconi, no es un centro de delincuencia, no lo es, tiene otra integración social. Me dice, sí, pero tienen diferencias. Claro que tienen diferencias. La integración social no se produce porque todos piensen igual, sino porque articulan bien sus diferencias, que es lo que ha pasado ahí. Ahora se fue un poco de mambo la cosa. Bueno, pero... es cierto, pero era una comunidad, por lo menos hasta hace un tiempo, sumamente interesante. No, ¿no? y con una justificación para la indignación que tuvieron estos días también. ¿Usted entiende, justifica esa actitud que La indignación. La indignación. Sobre la indignación, yo creo que legítima indignación actuaron diferentes actores. Por ejemplo, responsabilizar a la propietaria del almacén asaltado porque llamó a la policía, bueno, eso o lo hicieron los propios delincuentes o gente que razona como los delincuentes. Zabalza, cuando me hace responsable a mí, que también para mí es un error, pero dentro de eso dice, no, ¿a quién le va a denunciar ella que la robaron? Se lo tiene que denunciar a la policía. El problema no fue que ella denunciara, el problema fue un exceso policial. Bueno, después, si me permite, me detengo un poco más sobre eso que usted entiende como algunas intencionalidades políticas radicales. Lo cierto es que el lunes 4, tras el robo de este almacén en Santa Catalina y la posterior muerte de este joven Sergio Lemos, usted afirmó que el joven había disparado primero, horas más tarde se rectificó. Entonces querría saber cómo fue ese proceso. ¿Usted cómo sabe o cómo llega a la conclusión de que había un arma plantada? No, yo no afirmé que había disparado. A mí me preguntaron al salir a un desayuno de trabajo y yo dije que había dos versiones. Y dije cuál era la versión de los vecinos y dije cuál era la versión del policía. Incluso había un aspecto de las dos versiones que era que los vecinos decían que era menor y no el policía, sino la policía en general me decía no es menor, es mayor. Las versiones eran, no estuvo en la rapiña por parte de los vecinos, no atacó al policía, estaba desarmado, no obedeció cuando lo pararon. Versión de los vecinos. Versión de la policía, y que era menor también. La versión del policía es que vino un moto y lo atacó a balazos. Él repelió la agresión y que inmediatamente fue atacado por dos jóvenes que lo acompañaban. Esa fue la versión del policía. Y la policía me dice, no era menor, era mayor. Entonces yo dije que ante las dos versiones lo que íbamos a garantizar era una investigación profunda y seria llevada adelante por investigadores que no pertenecían a la zona y que íbamos a realizar otra investigación desde el Ministerio. ¿Y usted hoy tiene claro cómo sucedieron las cosas? A las 2 horas de que dije eso, empezó a quedar claro que la versión policial no era correcta. Y empezó a quedar claro porque hubo reunión con vecinos, reunión con policías y recibir la información de la policía técnica. ¿Usted hoy ratifica que se plantó un arma? Yo ratifico que el joven no tenía arma, que el joven no disparó, que le dispararon cuando la moto había pasado y estaba él de espalda, le disparan entre 9 y 10 tiros, 3 hacen impacto. Bien, pero una cosa es decir que el joven está desarmado, otra muy diferente es decir que la policía le plantó un arma, como dijo usted ayer. Yo dije que el arma aparece después de los hechos y que sí, probablemente haya sido puesta por la policía. ¿No lo tiene seguro hoy, ministro? Yo, dentro de un rato va a haber un pronunciamiento y yo creo que no estoy diciendo nada distinto a lo que va a pasar. ¿Pero se apresuró usted? No, yo creo que yo mido muy bien si
¿sí? Cuando existe el secreto presumario, tengo que decir algo, no tengo que decir nada. En este caso, a mí me llega la información internamente y no son los mismos que le informan a la jueza. O sea, tengo otros canales de información, pero estoy convencido que lo mismo se le informó a la jueza. Es decir, yo no salgo a decir algo que no esté a disposición de la Claro, justicia. ayer cuando yo lo escuchaba en Radio Sarandí, usted dijo, le plantaron un arma al joven abatido. La palabra plantar creo que la utilizaron los periodistas en general. Pero bueno, yo tengo la grabación, usted también mencionó eso, ¿no? Sí, Es que más, le pusieron. creo que Bueno, bueno, tengo la grabación y estoy casi convencido. De cualquier manera, le pusieron, le plantaron, ¿no? Le plantaron es una jerga, digamos. No, pero no me preocupa si Claro. se plantaron. No, porque es grave el hecho de que, si usted afirma, como lo dijo ayer en Sarandí, que le plantaron el arma, es porque hay ya alguien anda con un 38 en el patrullero. Yo lo que dije en general, no sé en qué radio lo dije, porque fue... Sí, hubo un raid importante. Sí, estuve como en un 9. Si me permite, ministro, vamos a ir buscando ese tramito de Radio Sarandí. Le pido al productor Emilio Izaguirre por las dudas. Pero lo importante que yo dije es que cuando sucede eso, cuando pasa eso, haya usado la palabra plantar o puesto, no importa la palabra, indica que quien sale dispuesto a violentar la norma y si lo tiene que hacer lo hace, pero también dije que no tenía claro si habían llevado el arma, si la fueron a buscar después o si alguien se la dio. Yo eso no lo sé. Eso es lo que no está claro. Eso es lo que no está claro. Lo que me pregunto, o de pronto se pregunta la ciudadanía es, entonces, la gente en los patrulleros anda con un 38 por las dudas ahí abajo de la alfombra y ante alguna circunstancia va y la planta. Yo creo que los policías en general llevan más armas que las que tienen, pero son armas legales, de reglamento, o sea, tienen más posibilidades para cubrir no es un arma ilegal, digamos, no. que fueron a comprar a la feria con ese fin. En general, todos, algunos llevan, sí, armas que no son legales y que tienen en mente la posibilidad que tenga que usarla, y eso es lo grave, porque si hace eso es porque está dispuesto o cabe la posibilidad de que violente la normativa y después se cumpla. Bien, vamos a escuchar, simplemente para sacarnos las dudas, lo que decía el ministro ayer. Hay declaraciones en defensa, acomodadas en defensa del policía, y se planta un revólver. Y eso surge de la investigación policial, no surge de la investigación ministerial, surge de la investigación policial. La investigación ministerial se nutre de lo que investigaron los policías. Se le dio participación a la policía técnica e inmediatamente aparecieron contradicciones o inconsistencias, o las dos cosas. De esto los investigadores dieron cuenta a la justicia inmediatamente, pero teniendo en cuenta el refuerzo de investigación que se había hecho, lo que se había oído de los vecinos y lo que policía técnica también consideraba. Bien, allí quedó claro entonces, ministro. Sí, la palabra no era lo importante era el hecho, y el hecho estaba claro. Claro. Yo lo que no, insisto, no tengo claro hoy todavía, capaz que en unos días me queda claro, que si la llevaron, la fueron a buscar después, alguien se las dio, eso no lo tengo claro. Lo que revela de cualquier modo una conducta compleja, ¿no? Complicada. Sí. Automáticamente surgieron las reacciones. De hecho, hoy se está planteando que hay un fuerte malestar en la interna policial porque consideran que usted le adjudica esta responsabilidad a la policía para quitar presiones. Bueno, yo primero querría saber exactamente si existe eso, no estoy convencido. Pero el problema es que cuando yo digo determinadas cosas, lo dije, es producto de más de una investigación, y la señora jueza recibe información antes que yo diga nada, y ya tenía elementos. Eso se dice como si yo le hubiera dado elementos a la... Como que hubiera presionado a la justicia. Sí, pero acá hay un problema. Lo que tiene que garantizar la policía es que las investigaciones que se hagan, incluso en la interna,
sean objetivas, serias, profundas, que no amañan las cosas, que realmente descubran lo que pasó. Eso hay que hacerlo, y eso indica profesionalidad de la policía. Acá la gente muchas veces razona, sí, la policía hace una macana y después todo el aparato policial se organiza para cubrirlo. Acá quedó clarísimo que eso no fue así. Ni el aparato policial ni el aparato ministerial. Yo hace un tiempo estuve acá, hace más de un año, 2 años, y yo dije que un policía que fue procesado en el barrio Casaballe estaba mal procesado, que no había tirado por la espalda, que era injusta. Incluso se lo dije a la Suprema Corte de Justicia, que iba a decirlo, aunque no correspondiera demasiado. Ellos me dijeron que sí, que entendían que saliera a decirlo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, yo estaba defendiendo una buena actuación policial que, desde el punto de vista de algunas visiones, era equivocada y había producido una muerte injusta. Claro. ¿Y por qué fue entonces, sobreseído después. Sí, fue sobreseído. ¿Y por qué, si usted entiende que la policía profesionalmente actúa en términos generales, ayer sugirió que hay que pedir disculpas, que la policía debe pedir disculpas por lo de ayer? Yo creo que es muy distinto. Ese día que yo salía a defender al policía, 2 policías habían intervenido en una rapiña, una señora en Aparicio Saravia. Se bajaron del patrullero, 2 corrieron en Casaballe, meterse en Casaballe era complicado, los tirotearon, ellos respondieron, el que iba adelante le había sacado ventaja al policía que iba atrás, fue el acusado de la muerte, no se encontró el arma que usaba el delincuente, por lo tanto dijeron no había tiroteo. Yo creo, no estoy seguro, que finalmente se aclaró la cosa por una filmación de Canal 4, que primero sirvió como prueba contra el policía, y después, ampliándola, puso las cosas en su lugar y se vio que sí estaba armado el delincuente, aunque el arma no la tuviera al lado, porque ahí, al dar vuelta a una esquina, cualquiera puede sacar el arma. Exacto, pero usted decía ayer que la policía tiene que pedir disculpas por lo que sucedió en Santa Catalina. Porque en ese momento estaban persiguiendo delincuentes que habían robado a una señora, absolutamente comprobado, los estaban tiroteando, absolutamente comprobado, y el otro día le tiraron a alguien que no tenía nada que ver, que supusieron los que le avisaron al policía que eran de los que habían estado, le avisan que está volviendo hacia el almacén, él dice que le tiran, no le habían tirado, tira por la espalda sin que el otro esté armado siquiera. Entonces, eso es un problema que la policía introduce en el barrio, no con delincuentes, sino con gente honesta. Bueno, hubo abuso policial, usted así lo ha entendido, y allí nos hace retrotraernos algunos aspectos sucedidos en el último mes. 2 muertos en el Concar por el uso de munición letal. Dice Álvaro Garcés, el comisionado parlamentario, que pudo haber sido una masacre. Lo dijo desde Europa. Se equivoca. Está equivocado, es un disparate. ¿Es un disparate lo que dice el comisionado parlamentario? En ese sentido sí, porque él toma una investigación que se hace, un informe que se hace, coincide bastante con él, pero le pone algunos elementos subjetivos equivocados, y esa es la explicación que da, es un disparate. Él parte de la base de que lo que nosotros dijimos, que del módulo 2 del Concar, del techo, se tiraron 65 cartuchos de munición letal. Él multiplica los balines que tiene cada cartucho, y se fueron 1.500 disparos. No fueron 1.500 disparos, fueron 65. Y esos 65 tiran 25 municiones a la vez. Es imposible esquivarlo cuando le están tirando de 15 metros a 150 personas. Entonces, la explicación de por qué no hubo una masacre fue porque de los 65 disparos, la inmensa mayoría fueron al aire. Porque si le tiran a 150 de 10, 15 metros, hay una masacre. No la hubo, no por casualidad, y no porque los presos estuvieran ágiles y esquivaran los tiros.
¿En qué quedó esa investigación? Todavía está en secreto presumario. Cuando se levante el secreto, nosotros vamos a agregar lo que nos queda por decir. Ahora, usted está revelando una falta grave del comisionado parlamentario, un error grave, digamos. No, un error no en los términos del informe, en cómo se dieron los hechos, sino en la interpretación. Pero está hablando de un disparate. Sí, eso es un disparate, porque es un disparate que 150 presos puedan saltar y esquivar un disparo de escopeta que tira 25 cartuchos a la vez a 15 metros de distancia. ¿Y con carga subjetiva del comisionado parlamentario? No, eso no sé, eso no. ¿No lo dijo usted? No, dije que interpreta, carga subjetiva no dije. Dice que tiene una subjetividad importante en su Tiene una interpretación, dije, que es importante la distorsión, porque no fue por fortuna, fue porque tiraron al aire, pero no fue que erraran, porque podían haber tirado como a la punta. No, porque si le erran, como en algunos de los disparos, porque yo no digo que los 65 fueron al aire, algunos de ellos no fueron al aire y produjeron las muertes. Por algo hay muertos, sí. Pero también en los tanques del techo, en las paredes que hay alrededor del techo, quedaron chumbos. Pero si se tiraron 1.500 y se encuentran 10, bueno... pero una muerte por fuego policial ya es grave, ¿no? En este caso fueron eso dos. Sí, porque además los que tiraron no tenían ninguna razón, porque no había un policía en peligro, no habría un preso en peligro, el peligro fue antes y se lo palió. O sea, hubo desborde también. Hubo una malísima actuación de los que estaban en el techo. Los que intervinieron directamente fue distinto. Y hay que tener en cuenta muy claramente que en este caso, a diferencia de los motines anteriores, se conoce el motín porque los propios presos llaman por teléfono o a sus familiares o a sus abogados y piden protección porque los quieren matar, pero no los policías. Entonces, en este caso la policía no puede actuar y como actuó en los motines anteriores, que los deja adentro, le corta la luz, le corta el agua, los rodea y espera. En este caso tiene que intervenir para evitar la muerte de reclusos. 2 muertos entonces en el Comcar, 1 muerto en una persecución en la costa. Sí, a ver. También es distinta, porque en este caso, si bien yo creo que sí hay una falta, están actuando sobre 3 delincuentes que habían cometido un delito violento, muy violento, 2 días antes. La camioneta que están persiguiendo es una camioneta robada. Poco antes había habido un allanamiento ordenado por una jueza donde recuperan las armas que se habían usado en el delito de 2 días antes, y la camioneta evidentemente huye, y yo creo que hay un problema cuando tiran ante quien no está tirando. Claro. Porque fueron varios disparos, ¿no? Por otra parte. Sí, ¿cuántos? No sé. Sí, unos cuantos. Ahora, es uno el que lo mata. Es uno que suficiente para acabar con otra vida. Pero lo cierto, ministro, es que allí también uno se pregunta, bueno, pero en el fragor de esa locura de la persecución policial, ¿no? ¿Cómo puede el policía saber que allí no hay un gurí, por ejemplo, que hizo una travesura, que va en una camioneta porque la robó, pero... No, saben. Lo están sabiendo. Saben a quién persiguen, saben... Saben que es un delincuente el que está ahí. Sí, saben cómo fue robada la camioneta. Yo creo que las 3 cosas son cosas distintas. Yo no digo que esté bien lo de Canelones, pero es distinto, es distinto. No es lo mismo que actuar sobre alguien, como en Santa Catalina, que no hay ninguna evidencia, de que haya sido que estuvo en la rapiña. Se inventa que disparó porque no disparó. En el de Canelones, a pesar de que matan a un delincuente que no les tiró, no tratan de mostrar que tiró poniéndole un arma, no lo hacen. O sea, situaciones distintas. Situaciones distintas. De cualquier manera, son errores o desbordes o acciones descontroladas de la policía. ¿Usted cree que en la interna policial, precisamente muchas veces, se asume aquello del gatillo fácil? O sea, porque estas situaciones configuran lo que podría llegar a ser el gatillo fácil. No, yo creo que el gatillo fácil requiere de más cosas. A ver. Requiere no solo que exista situaciones en las que se dio,
sino que se le dé un marco en el que se lo tolera. Por ejemplo, En otros momentos hubo situaciones así y no pasó nada. ¿pero en qué momento, ministro? En otras épocas, no ¿Pero ahora. cómo era la situación, digamos? ¿Mataban por matar? A ver. No, matar por matar, no, siempre no es matar por matar. Claro, pero a ver, entonces, pero no es matar ¿cómo por se configura el gatillo fácil para usted? Para mí se configura cuando además se lo ambienta, se lo impulsa, se le dice, vamos a ponernos más duros. Acá no es la situación. Acá vamos a ponernos las pilas, sí, para esclarecer los delitos que se cometieron y tratar de evitar lo que se están cometiendo. Lo que ha pasado últimamente, más allá de que si alguien quiera calificarlo, es que cuando el 911 tenía una demora importante, se llegaba al lugar donde se produjo un delito cuando no quedaba nadie. Ahora se está llegando cuando están. Entonces hay un enfrentamiento, pero eso no quiere decir que haya gatillo fácil. En el correo, que tanto dio que hablar hace unos meses, Deposito, sí. Es porque la policía llegó. Llegó y los que tiran primero son los delincuentes. La policía responde. Ahora, ¿cómo se hace, por ejemplo, para afrontar algunas críticas que llegan? El sociólogo Rafael Paternain presentará en la sede del Frente Amplio, el martes, tengo entendido, un libro que se denomina algo así como Así no se puede seguir y habla sobre la inseguridad. Y quiero leer porque me parece interesante no apartarme exactamente de lo que dice Paternain. Él entiende, por ejemplo, que usted se vio motivado, de hecho hay declaraciones hoy también de Alejandro Sánchez en el mismo sentido, se vio motivado a un viraje radical en la política que aplica en el Ministerio porque en la administración anterior no se había hecho nada. Bueno, yo creo que no es así. El presidente Mujica, cuando estuvo dispuesto a ser candidato, aún sin haber sido, digamos, consagrado en la interna del Frente, me dice, si yo voy, va a ser el ministro de Interior. Entonces empezamos a trabajar y nosotros hicimos un estudio importante. ¿Y qué les dio el estudio? ¿No se había hecho mucho? No, nosotros lo que nos dio el estudio es que la policía que teníamos tenía más de 40 años de atraso. Entonces no es que en el periodo anterior no se hizo. No se hizo en varios periodos anteriores. Se votaron leyes creyendo que la aplicación de las leyes alcanzaba, claro, y no se adecuó ni las cárceles ni la policía a las nuevas leyes. ¿Pero qué dice de esto que señala Alejandro Sánchez del MPP? La primera administración frente amplista no se hizo nada. Yo creo que, ya lo dije muchas veces, en la primera administración frente amplista se venía de una crisis que puso al país al borde de sus posibilidades. Había gente que decía que no tenía sentido el país, lo decían, sí. Y esa situación determinó prioridades para la gente. En esas prioridades no estaba la seguridad, estaba el desempleo, el salario, la educación, la salud. La seguridad no estaba, estaba en quinto lugar. Cuando el gobierno, yo participé porque estaba en el Ministerio de Trabajo, elabora el presupuesto, la seguridad no es una prioridad. Recién se transforma en un problema importante para los uruguayos en 2008, cuando no porque hubiera crecido el fenómeno, sino porque se habían resuelto otros temas. Se resolvió el desempleo, se resolvió lo del salario, se resolvió lo de la estabilidad económica, se recuperó el aparato productivo y hubo un crecimiento de los delitos. Pero el mismo 2008 empezó a haber un descenso de los hurtos. Usted presentó está la presentación en la página del Ministerio de lo que dijo usted en ese desayuno de trabajo. Dice Paternain, hubo, como conclusión, ¿no?, retrocesos ideológicos en temas de seguridad. Bueno, yo creo que no, creo que al revés. Hubo un avance que es darle una dimensión más grande, otros condicionamientos. Paternain cree que con las políticas sociales solo se arregla la situación de inseguridad y yo creo que no. Yo creo que no se arregla ni con políticas sociales solo, ni con políticas policiales solo. Las políticas sociales que hay que llevarla adelante, contribuyen a disminuir, en algún momento a eliminar las causas que llevan al delito. ¿No hay divorcio hoy entre el Ministerio del Interior y el MIDES, por ejemplo? No, hoy todo el gabinete está encarando el tema de la seguridad como un problema de todos, pero si uno elimina las causas, los delincuentes que ya están en la calle,
y a veces la subcultura que ya está en la calle sigue generando nuevos delincuentes. Entonces eso no lo combate las políticas sociales, lo combaten las políticas policiales. ¿Cómo combate, ministro, el frente activo ese que se opone a la reforma y que está en sus propias filas? No, pero la reforma ya a esta altura es irreversible. Irreversible. Sí, más es allá de sus irreversible. focos de resistencia. Sí, ahora, ¿no es foco... inquietante que el ministro del Interior deba afrontar a diario focos de resistencia? No, más inquietante es que ministros no encaren digamos, los focos de resistencia antes que se produzcan, porque sabe que si toma determinadas medidas va a provocar los focos de resistencia y él va a quedar como varita solo en el medio de la calle. Eso ha pasado y eso es lo que no es intolerable. Yo estoy convencido que o se modificaba la policía que teníamos, que estaba estructurada hace más de 40 años, con cosas del 40, tecnologías del 60, o se modifica eso, acá no hay seguridad. Entonces, yo estoy muy conforme con la modificación que se ha logrado, porque va a dar resultados sólidos de futuro y lo podrá aprovechar quien venga, sea del partido que sea, que no se ha hecho antes. Bueno, ¿está aplicando inteligencia policial en la interna, por ejemplo? En la interna y en la externa. Sí, pero me refiero a la interna. ¿Está escuchando gente a ver qué están haciendo? No, escuchando gente no, porque la escuchan la escucha. Para eso necesita la justicia. La escucha se hace a partir de la justicia. ¿Pero lo está haciendo a través de la justicia también? No, si uno no presenta un delito en la justicia, no puede escuchar. Si no hay espionaje, delitos, digamos, no hay espionaje. Si hay delitos en la interna, entonces puede ser. Pero si no hay delito, no se puede hacer eso. Nos quedamos sin tiempo, ministro, lamentablemente, pero ha sido muy amable por estos minutos. Lo esperamos pronto igual para seguir hablando de temas. ¿Sigue considerando a Zabalza compañero? Compañero es un compañero de organización, no estamos en la misma. Compañero de objetivos, él está marcando otros objetivos, pero es alguien que está con su cabeza, está luchando, yo creo que está luchando equivocadamente. ¿Equivocadamente por qué? Sí. Porque él analiza la situación de determinada manera y propone determinados caminos, y muchas veces los caminos que propone son los que le condicionan el análisis que hace, entonces no es objetivo. Nadie puede decir hoy que en el Uruguay hay una situación de represión desatada y sin control. Él dice que usted ha acrecentado esa actitud de impunidad de la policía y de generar violencia. Pero es que eso no lo cree nadie, eso lo cree él. Y lo creerán algunos más, pero si usted va al espectro, a todo el espectro político, hay gente que dice que la policía tiene una situación de debilidad y que no actúa. Hay que militarizar la policía. Claro, entonces hay dos visiones completamente distintas y ninguna de las dos son objetivas. ¿Pero hay grupos radicales trabajando para el cuanto peor mejor? No es que estén trabajando para el cuanto peor mejor, es que lo creen. Entonces, muchas veces cuando analizan la situación, les parece que más vale que eso no se haga, pero bueno, no es que lo creen que cuanto peor mejor. Un blog de un colaborador suyo interesante que recomiendo, El Rincón del Perro Gil, dice: a barrio revuelto, ganancia de incitadores. ¿Coincide, comparte con esa visión? Claro, yo creo que en Santa Catalina hay una indignación legítima, pero por ejemplo, el otro día quemar la oficina de Gas Sayago no tiene nada que ver con lo que pasó. ¿Hay intereses políticos radicales detrás de eso? Hay intereses políticos, hay radicales y no radicales. Yo creo que muchas veces los sectores ambientalistas del país, no sé cuando vienen del mismo palo, como en el caso de Zabalza? Bueno, ya le dije, Zabalza para mí... Zabalza se alejó de la organización que integrábamos juntos porque discrepaba con la caracterización del momento, con la política de alianza, y entonces lo que hoy hace es consecuencia de esa diferencia. Pero no, los que critican la instalación de la regasificadora no son necesariamente radicales, son fundamentalistas, ambientalistas, y creen que le hace mal al país eso y le hace mal a la zona. Yo creo que están equivocados. Bueno, ¿deberían haber ido a la cárcel los que asonaron contra la Suprema Corte de Justicia o están procesados sin prisión y para ustedes también? No, ahí no. Nosotros ahí fuimos auxiliares de la justicia y la justicia es la que determina. Muchas gracias, Bonomi. No, por favor. El señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.
otro día, yo tengo claro a esta altura cómo fue, no por qué fue, no tengo claro. Lo del otro día estamos hablando Sí, de esta situación en la que vamos a ingresar ahora. Me permito simplemente detenerme 30 segundos en lo anterior. ¿Usted considera entonces que hay policías que actúan premeditadamente generando violencia? Que actuaron Para generar ese clima. para generar un clima de malestar entre la policía y los vecinos y fundamentalmente con los policías que habían actuado antes, Bueno. que no fueron los mismos que actuaron esa noche. Exacto. Bueno, da pena porque además yo conozco el barrio Santa Catalina, de ir varias veces y es como detenido en el tiempo, ¿no? Es casi poético ese barrio, hasta los nombres de calles tienen... o sea, las calles se llaman como flores o pájaros, según recuerdo desde hace algún tiempo. Y ayer me preguntaban en una entrevista si era similar a Marconi. No, de ninguna manera, le digo. Es como un pequeño balneario, ¿no? Sí, Detenido en el tiempo. Sí, ahí. sí, y me decían, pero hay delincuencia. Presencia policial, pero no dejarla librada. No, la policía tiene un pedido de los vecinos de hace meses de fortalecer la presencia policial porque todo esto empieza con una denuncia que se hizo, con una carta firmada por una cantidad muy importante de vecinos contra un grupo de muchachos que robaban a los vecinos, se tiroteaban en el barrio, tenían factores de tensión con los vecinos. Los vecinos hicieron la denuncia, exigieron presencia policial, esa presencia policial se dio a través de los investigadores de la zona 4. Yo creo que en general trabajaron bien. El problema es que las investigaciones de las zonas se integran con los investigadores de las comisarías, los que antes trabajaban en la comisaría, y una cuarta parte de los investigadores de la Jefatura de Policía de Montevideo. Pero eso ha tenido algunas contradicciones porque eso se ha sacado algunas posibilidades. Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con el gran gusto de siempre al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está? Bien, muy bien. Si me permite ingresar a sus costumbres privadas, ¿a qué hora se acostó anoche? Después de esta raíz seguramente de encuentros, reuniones. Y eso era las 12:30 más o menos. ¿Con qué fue lo último con lo que se fue a dormir? ¿Pudo conciliar el sueño? Sí. Sí. No mucho porque me tuve que madrugar para este compromiso. Venir. Pero ¿con qué idea se fue al final de un día tan ajetreado, tan intenso? Bueno, lo que me dejó más contento es que se estaban encauzando las cosas en Santa Catalina. O sea, se estaba bajando la presión. Sí, yo terminé hablando con gente que me contó cómo andaban las cosas y bueno. ¿Pensó en algún momento en acudir al barrio, ministro? Por ahora no. Creo que hay que ir y que hay que hablar y que hay que establecer algunas cosas. De ingresos por izquierda que existía antes y a pesar de que la mayoría de los que han ido al barrio a partir de la denuncia trabajaron bien, en determinado momento entran quienes no están de acuerdo con ese tipo de reestructura y en lugar de controlar a los muchachos que los vecinos denunciaban, los golpearon. Actuaron sobre otro grupo de muchachos, que no eran los mismos, que no son delincuentes, que paran en las esquinas, toman vino, pero no tienen ningún problema con los vecinos, respetan a los vecinos los respetan a ellos, los detuvieron a ellos, los golpearon a ellos y generó un problema con los vecinos. O sea, usted dice que la acción policial en aquel momento, atacando a jóvenes que no tenían ningún vínculo con el delito, fue una manera de rechazar la reforma planteada y de generar como esta tensión en el barrio. De un grupo minoritario. Pero eso para mí tenía una explicación, o sea, había una intencionalidad tras de eso. Pero uno tiene que tener claro cómo se reaccionaría ante una situación así. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es quitar elementos de tensión y yo no sé si en su este presencia caso ayuda. Agrega elementos de tensión o quita. Entonces no tengo claro. La familia pide que la policía entre, a los efectos, por ejemplo, de la reconstrucción. Sí. La policía hoy, ¿en qué situación está en el barrio? La policía hoy iba a acompañar a los ómnibus que iban a entrar al barrio.
Así que no sé, está dispuesta a hacerlo y ya lo debe estar haciendo. No es zona liberada para nada. No, hubo un momento que la policía valoró que, lo mismo que yo acabo de decir, más vale no agregar elementos de tensión, estar conectados con el barrio, monitoreando minuto a minuto, pero en lo posible no agregar elementos de tensión. Moderar la